Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Ven a cenar con nosotros, querida. Ha pasado tanto tiempo, mi suegra, Marianne, susurró por teléfono, su voz goteando con una dulzura falsa. Debí haber sospechado que algo tramaba. Marianne nunca me había querido. Pero mi esposo, Alex, insistió en que era un gesto de paz, y después de meses de guerras frías, pensé que quizás estaba intentando enterrar el hacha de guerra. Llegamos a un elegante restaurante de luz tenue, de esos donde los camareros llevan smoking y los cubiertos están pulidos hasta brillar como espejos. Marianne era toda sonrisas, pero sus ojos, esos nunca sonreían. Pedimos, e insistió en que probara el especial del chef. Es divino, insistió, su sonrisa un poco demasiado amplia. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos mullidos en el restaurante, los ojos de Marianne escaneaban el menú, sus uñas rojas golpeteando contra la mesa. Simplemente debes probar el risotto al tartufo, insistió, su voz un mando sedoso. Es el plato estrella. El camarero, un joven con una sonrisa nerviosa, asintió con entusiasmo. Una excelente elección, señora. Miré a Alex, quien se encogió de hombros, aparentemente tranquilo. Suena genial, vamos con eso, dijo. La sonrisa de Marianne no llegaba a sus ojos mientras me observaba, como un gato acechando a un ratón acorralado. ¿Y para la señora, tal vez algo ligero? El risotto puede ser bastante pesado. Quería protestar, elegir mi propia comida, pero la mano de Alex apretó la mía debajo de la mesa, una súplica silenciosa. Suspiré. Claro, el risotto suena encantador. La cena transcurrió con charlas mundanas, Marianne acaparando la mayor parte de la conversación. Habló sobre su club de bridge, sus recientes vacaciones en las Bahamas y sus planes de renovar su casa familiar, mientras sus ojos, agudos y calculadores, volvían a posarse en mí. Luego, a mitad del plato principal, ocurrió algo extraño. El camarero que nos había servido la comida se acercó apresuradamente a nuestra mesa, su rostro pálido. Le susurró algo a Marianne en el oído, demasiado bajo para que Alex y yo escucháramos. El rostro de Marianne se enrojeció profundamente, y lo despidió con un siseo de «no ahora». Alex y yo intercambiamos miradas desconcertadas. «¿Todo está bien, mamá?», preguntó él. «Oh, no es nada», respondió ella rápidamente, un poco demasiado rápido. «Solo un pequeño error en la cuenta. Lo resolveré más tarde». Pero sus manos temblaban, muy ligeramente, mientras alcanzaba su vaso de agua. El camarero se retiró, pero no sin antes lanzarme una mirada llena de algo parecido a «¿lástima? ¿Advertencia?». De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe. 2 policías entraron, sus ojos escaneando la habitación hasta posarse en nuestra mesa. Se dirigieron hacia nosotros, sus rostros serios. «¿Marianne Delaney?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo». «¿De qué se trata?». La voz de Marianne era una mezcla de indignación y miedo. «Necesitamos que venga con nosotros, señora. Hay un informe del que necesitamos hablar con usted. Involucra una investigación en curso». El restaurante quedó en silencio, todas las miradas puestas en nuestra mesa. La mandíbula de Alex se desencajó, sus ojos grandes por el shock. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero Marianne ya estaba siendo conducida afuera, sus protestas resonando por el restaurante ahora silenciado. Al pasar junto a mí, me lanzó una mirada que podría cuajar la leche, una acusación silenciosa que gritaba más fuerte que las palabras. Los oficiales fueron vagos, mencionando solo un asunto delicado. Se fueron, llevándose a Marianne, sus tacones cliqueando furiosamente contra el suelo. El aire estaba espeso con especulaciones susurradas de los otros comensales. Alex estaba furioso, su confusión evidente. Esto debe ser un error. Mi madre, ¿involucrada en asuntos policiales? El resto de nuestra cena fue un borrón. Apenas toqué el risotto, mi apetito perdido en medio del drama que se desarrollaba. Salimos del restaurante aturdidos, los eventos de la noche girando en mi mente como un cuento de hadas retorcido. Pero esto no era un cuento de hadas.
Esto era solo el comienzo de una revelación de pesadilla que daría vuelta a nuestras vidas al revés. Los secretos que se escondían detrás de la elegante fachada de Marianne estaban a punto de desmoronarse, y tenía el ominoso presentimiento de que lo que estaba por venir cambiaría todo. A mitad de la comida, mi estómago comenzó a retorcerse. El sudor se perlaba en mi frente. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Alex, su voz teñida de preocupación. Intenté asentir, pero la habitación giraba. Me excusé, tambaleándome hacia el baño. Allí, estuve terriblemente enferma. Cuando volví, pálida y temblando, los ojos de Marianne titilaron con algo indescifrable. Probablemente solo sea un virus estomacal, dijo con indiferencia. Pero su mirada se desvió demasiado rápido. Algo no estaba bien. A pesar de mi malestar, no podía deshacerme de la sensación roedora en mi estómago mientras conducíamos de regreso a casa. La imagen de Marianne siendo escoltada por la policía se repetía una y otra vez en mi mente. Alex intentó mantener una conversación ligera, pero la atmósfera era densa, como la calma antes de la tormenta. Una vez en casa, las náuseas en mi estómago empeoraron. Cada giro y revuelta se sentía como una advertencia. Creo que necesito acostarme, murmuré, sujetando mi abdomen. Alex, mirando preocupado, me siguió a nuestro dormitorio, el ceño fruncido. ¿Te ves pálida? ¿Quizás deberías ver a un médico mañana? Asentí, arrastrándome hacia la cama. Pero el sueño me eludió. El dolor se intensificó, irradiando a través de mi cuerpo como descargas eléctricas. Visiones de la noche, la mirada compasiva del camarero, los susurros secretos de Marianne, la aparición abrupta de la policía, giraban en mi cabeza, cada una pieza de un rompecabezas sin resolver. Luego, en medio de mi agitación inquieta, lo escuché, un leve rasguño en la puerta principal. Era tarde, ¿quién podría ser? Quédate aquí, yo miro, dijo Alex, su voz tensa de preocupación. Mirando por la ventana, vimos una figura encapuchada parada en el umbral, mirando nerviosamente alrededor. Alex abrió la puerta un poco, y la figura empujó un sobre arrugado en su mano antes de salir corriendo hacia la noche. ¿Pero qué?, murmuró Alex, abriendo el sobre. Dentro había una nota garabateada apresuradamente, ella no está segura. Vigila lo que come. No confíes en nadie. Mi corazón se aceleró. La advertencia críptica, la manera furtiva en que fue entregada, todo apuntaba a algo siniestro. Alex me miró, sus ojos reflejando mi miedo. Decidimos llamar a la policía. Esperando por ellos, mi mente corría con posibilidades aterradoras. ¿Alguien me perseguía? ¿Estaba Marianne involucrada? La policía llegó y tomó la nota, prometiendo investigar, pero sus respuestas poco comprometedoras hicieron poco para aliviar nuestros temores. La noche se prolongó, cada minuto estirándose hacia la eternidad. Mi enfermedad empeoró, cada ola de náuseas más fuerte que la anterior. Alex se quedó a mi lado, su presencia un pequeño consuelo contra el creciente temor. Para la mañana, era un desastre. Incapaz de retener nada, fui llevada de urgencia al hospital. Los médicos realizaron pruebas, sus rostros graves y concentrados. Yacía allí, flotando entre la conciencia y la inconsciencia, prisionera de mi propio cuerpo retorcido. Alex estaba allí cuando desperté, su rostro demacrado por la preocupación. Los médicos no pueden descifrar qué tienes, susurró. Han descartado una intoxicación alimentaria común. Están hablando de contaminación potencial. Deliberada. La palabra me golpeó como un montón de ladrillos. Deliberada. Alguien había hecho esto a propósito. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Mientras yacía en la cama del hospital, las piezas comenzaron a encajar en una imagen aterradora. La cena incómoda, el enfrentamiento misterioso de Marianne con la policía, la advertencia anónima, todo estaba conectado, cada uno una pista en una trama maliciosa contra mí. Pero las preguntas se multiplicaban. ¿Qué escondía Marianne? ¿Por qué ella, o alguien más, llegaría a tales extremos para hacerme daño? Y lo más importante, ¿en quién podíamos confiar? En medio de mi miedo y confusión, una cosa quedó clara, esto no era un simple caso de discordia familiar. Estábamos enredados en una red de engaño y peligro, y escapar de ella requeriría de todo nuestro ingenio y valentía.
Mientras volvía a caer en un sueño turbado, me di cuenta de que nuestra prueba estaba lejos de terminar. Solo estaba comenzando. Más tarde, Alex recibió una llamada de su primo que trabajaba en el restaurante. Tu madre le pagó a uno de los camareros $1,500 para mezclar algo en la comida de tu esposa, susurró, sonando asustado. Sentí que la habitación se inclinaba. Mi propia suegra me había envenenado. La confrontamos al día siguiente. Ella se lo tomó a broma, llamándolo una travesura inofensiva. Solo un poco de laxante, querida, para aligerarte, dijo, su risa helando mi columna vertebral. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo tan retorcido? En la estéril habitación del hospital, el aire estaba espeso con una mezcla de antisépticos y preguntas sin respuesta. El constante bip del monitor cardíaco era el único sonido que puntuaba mis pensamientos acelerados. Alex había ido a buscar algo de café, dejándome sola con las deslumbrantes luces fluorescentes y mis temores giratorios. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Con hesitación, contesté, hola. Escucha con atención, comenzó una voz distorsionada, la urgencia entrelazando cada sílaba. Marianne no es quien parece. Revisa su sótano. Pero no confíes en nadie, especialmente en la policía. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, mi corazón latiendo en mi pecho. Este informante misterioso sabía cosas que no eran de conocimiento público. La advertencia sobre la policía era especialmente inquietante. ¿En quién podríamos confiar? ¿Quién estaba detrás de esta guía anónima? Cuando Alex regresó, le transmití el mensaje. Su rostro se volvió pálido como un fantasma. El sótano de mi madre, susurró, un sentido de temor invadiéndolo. ¿Qué podría haber allí? Sabíamos que teníamos que averiguarlo. A pesar de mi estado debilitado, insistí en ir con Alex. Armados con un sentido de determinación desesperada, condujimos a la casa de Marianne. El lugar parecía deshabitado, con una quietud inquietante sobre él. Alex encontró la llave de repuesto y nos dejamos entrar, los alrededores familiares ahora pareciendo extranjeros y amenazantes. La casa estaba silenciosa excepto por nuestros pasos amortiguados mientras nos dirigíamos a la puerta del sótano. Se abrió chirriando, revelando una escalera tenuemente iluminada que conducía a las profundidades. El sótano era frío, el aire rancio. Encendimos las luces. A primera vista, parecía un sótano como cualquier otro, cajas de libros viejos, muebles descartados. Pero luego, escondido en un rincón, lo encontramos. Un laboratorio improvisado de algún tipo, con matraces, viales y una variedad de químicos que ninguno de nosotros pudo identificar. Entre el desorden, una carpeta llamó nuestra atención. Estaba llena de fotografías, documentos y una serie de notas intrincadas. Mientras las hojeábamos, el color drenaba del rostro de Alex. Las fotos eran de mí, tomadas durante varios meses. Las notas hablaban de dosis, efectos y etapas finales. Esto es una locura, tartamudeó Alex. ¿Ha estado envenenándote sistemáticamente? La evidencia era abrumadora. Marianne había estado experimentando conmigo, usándome como sujeto de prueba para algún propósito retorcido. La realización nos golpeó como un montón de ladrillos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era su objetivo final? ¿Y quién nos había dado la pista? Antes de que pudiéramos procesar todo, oímos un ruido arriba. Pasos. No estábamos solos. Entrando en pánico, nos escondimos detrás de una estantería, conteniendo la respiración. 2 hombres descendieron al sótano, hablando en tonos bajos y urgentes. Necesitamos encontrar esos documentos antes de que alguien más lo haga. Ella dijo que podrían estar aquí abajo. Comenzaron a buscar, acercándose más a nuestro escondite. Sentí la mano de Alex agarrar la mía con fuerza, su miedo reflejando el mío. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué harían si nos encontraban? En ese momento, entendí el verdadero peligro en el que estábamos. Esto no era solo una disputa familiar que había salido mal. Estábamos atrapados en una red mucho más compleja y siniestra. Y mientras nos agachábamos en la oscuridad, escuchando a los intrusos, una cosa quedó cristalina: estábamos lejos de comprender la extensión completa de esta pesadilla. Al indagar más,
La verdad se desenredó como un hilo siniestro. Marianne siempre creyó que yo no era digna de su hijo. En su mente retorcida, hacerme enfermar en público, avergonzarme, haría que Alex viera mi naturaleza verdadera. Pero su plan se volvió en su contra. Alex estaba furioso. Cortó todos los lazos con ella, declarando que quien podía dañar a su esposa no era madre suya. Marianne intentó disculparse, su fachada desmoronándose, pero el daño estaba hecho. Los hombres continuaron su búsqueda, rebuscando entre cajas y papeles, ajenos a nuestra presencia oculta. La tensión en el aire era casi palpable. El agarre de Alex en mi mano se apretó con cada paso que los hombres daban más cerca de nuestro escondite. Entonces, por suerte, el teléfono de Alex vibró ruidosamente contra el estante de madera. Nos quedamos inmóviles. Los hombres se detuvieron y se volvieron hacia nuestra dirección, entrecerrando los ojos. «¿Hay alguien aquí?», susurró uno de los hombres, sacando una pequeña pistola. No tuvimos elección. Salimos de nuestro escondite, empujando a los hombres sorprendidos y corriendo hacia las escaleras del sótano. Podíamos oírlos gritando y persiguiéndonos. La adrenalina bombeaba a través de mis venas, cada paso impulsado por el puro instinto de supervivencia. Al salir de la casa, no nos detuvimos a mirar atrás. Simplemente corrimos hacia el coche y nos alejamos a toda velocidad, los sonidos de nuestros perseguidores desvaneciéndose a la distancia. Una vez que estábamos a una distancia segura, nos detuvimos, jadeando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Necesitamos averiguar por qué está haciendo esto», dije entre respiraciones, el miedo dando paso lentamente a una ardiente necesidad de respuestas. «Alex», su rostro una máscara de determinación, asintió. «Hay alguien en quien creo que podemos confiar. Un viejo amigo de la familia, el Dr. Harper. Ha perdido contacto con mi madre durante años, pero podría saber algo». Condujimos a la casa del Dr. Harper, una pintoresca vivienda en las afueras de la ciudad. Era un químico retirado, un amable anciano con una mirada aguda que no se perdía de nada. Alex explicó todo: el envenenamiento, el laboratorio en el sótano, los hombres en la casa y nuestra estrecha escapada. El Dr. Harper escuchó atentamente, su expresión haciéndose más grave con cada palabra. Finalmente, habló, su voz baja y firme. «Marianne siempre fue ambiciosa, pero esto es otra cosa. Parece que está involucrada en algo peligroso, posiblemente criminal». «¿Pero por qué yo?». «¿Qué quiere de mí?», pregunté, mi voz apenas más alta que un susurro. El Dr. Harper suspiró, caminando hacia su estantería y sacando un archivo. Hace años, Marianne estaba investigando un nuevo tipo de droga, algo que podría, según sus palabras, revolucionar las capacidades personales, aumentar la inteligencia, la fuerza física, la percepción. Pero el proyecto se cerró por preocupaciones éticas. Nos entregó el archivo. Dentro había más documentos, similares a los que encontramos en el sótano, pero más antiguos, con el nombre de Marianne por todas partes. «Parece que continuó su investigación en secreto», continuó el Dr. Harper. «Y necesitaba un sujeto de prueba. Alguien lo suficientemente cercano para monitorear, pero no alguien que se echara de menos inmediatamente si las cosas salían mal». Me sentí enferma del estómago. Era solo un experimento conveniente para ella. Pero las pistas anónimas, la advertencia en el restaurante, «Alguien más sabe y está tratando de ayudarnos», dijo Alex, la frustración evidente en su voz. El Dr. Harper parecía pensativo. «Es alguien que conoce las operaciones de Marianne pero que no está de acuerdo con ellas. O quizás alguien con su propia agenda». Nos fuimos de la casa del Dr. Harper con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara: había que detener a Marianne y necesitábamos descubrir la identidad de nuestro benefactor misterioso. Mientras conducíamos de vuelta, el cielo se oscurecía, una tormenta se gestaba en el horizonte. Parecía apropiado, reflejando la turbulencia en nuestros corazones. Esto ya no era solo una lucha por la supervivencia, era una batalla por la verdad. Y estábamos justo en el ojo de la tormenta. Aunque estaba conmocionada, este incidente nos unió más a Alex y a mí. Nos dimos cuenta del valor de la confianza y de la profundidad de la manipulación de la que algunos son capaces. Aprendí a ser más precavida, a entender que no todas las amenazas vienen de extraños. A veces,
se disfrazan en las sonrisas de la familia. El acto de Marianne fue una bendición disfrazada. Eliminó su toxicidad de nuestras vidas, permitiéndonos fortalecernos juntos. Pero a veces, en momentos de calma, me pregunto acerca de la oscuridad en los corazones de aquellos de quienes menos lo esperamos, y me recuerda que nunca debo bajar la guardia de nuevo. El viaje de regreso pareció más largo de lo habitual, cada milla se extendía ante nosotros como el camino hacia un futuro incierto. Nuestras mentes eran un torbellino de miedo, sospecha y determinación. Las nubes de tormenta se reunían en lo alto, como si la naturaleza misma presintiera el conflicto que se avecinaba. Al acercarnos a nuestra casa, Alex de repente agarró más fuerte el volante. «Espera, ese es el coche del detective Larkin fuera de nuestra casa», dijo, su voz tensa. El detective Larkin había sido el investigador principal desde la detención de Marianne. ¿Pero por qué estaba aquí, sin avisar, en nuestra casa? Entramos con cautela, encontrando al detective en nuestra sala de estar, su sombrero en las manos, con un aspecto sombrío. «Alex, necesito hablar contigo». «Es sobre tu madre», comenzó, evitando el contacto visual. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Alex, con una sensación de temor instalándose en nosotros. «Ha escapado de la custodia policial. Creemos que tuvo ayuda interna. Hay más, encontramos pruebas en su celda indicando que podría estar viniendo aquí, hacia ti». La sangre se nos heló en las venas. ¿Marianne suelta y posiblemente viniendo tras nosotros? La situación se estaba saliendo de control. ¿Pero por qué venir aquí?, pregunté, mi voz apenas más alta que un susurro. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Creemos que podría querer recuperar algo, o a alguien, respondió Larkin, sus ojos clavándose en los míos. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Decidimos establecer una vigilancia. El detective Larkin organizó una vigilancia policial alrededor de nuestra casa, prometiendo capturar a Marianne si se presentaba. La noche cayó, y con ella, la tormenta se desató. El trueno rugió y el relámpago iluminó el cielo, reflejando la agitación dentro de nuestros corazones. Las horas pasaron, la tensión aumentando con cada momento que transcurría. Luego, en medio del viento aullante y la lluvia, lo oímos, un leve rasguño en la puerta trasera, como antes. Con el corazón latiendo fuertemente, miré a Alex. Sin decir una palabra, él asintió y nos acercamos con cautela. Mirando a través de la ventana, vimos una figura sombría, empapada, parada bajo la lluvia. Era Marianne, sus ojos salvajes y desesperados. Abrimos la puerta, el detective Larkin y su equipo listos para actuar. Pero lo que ocurrió a continuación nos dejó atónitos a todos. Marianne, en lugar de atacar, simplemente se derrumbó de rodillas, sollozando. Lo siento mucho», gritó, su voz perdida en la tormenta. Confesó todo, los experimentos, la traición, la fuga. Habló de su obsesión con su investigación, cómo torció su moralidad, su necesidad desesperada de probar sus teorías a cualquier costo. Mientras la llevaban, nos miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Nunca quise hacer daño a nadie, especialmente a ti», susurró antes de que la policía se la llevara. El después fue un torbellino de emociones y legalidades. Marianne enfrentó cargos graves, su obra de vida desacreditada y destruida. A Alex y a mí nos quedó reconstruir nuestras vidas, nuestra confianza en el mundo a nuestro alrededor sacudida hasta el núcleo. Pero en medio de los escombros, había un atisbo de esperanza. Las pistas anónimas, las advertencias, provenían de una fuente improbable. El Dr. Harper, que había estado vigilando las actividades de Marianne a distancia, incapaz de participar en sus planes pero demasiado temeroso para confrontarla directamente. Al final, la verdad fue agridulce. Habíamos perdido tanto, pero también habíamos ganado una comprensión más profunda de la psique humana, el delicado equilibrio entre el genio y la locura, y la fuerza que poseemos para superar incluso las pruebas más oscuras. A medida que la tormenta se disipaba y los primeros rayos del amanecer iluminaban el cielo, Alex y yo estábamos juntos, contemplando un mundo que había cambiado para siempre. Sabíamos que nuestro viaje estaba lejos de terminar, las cicatrices del pasado grabadas profundamente en nuestros corazones. Pero también sabíamos que juntos, podríamos enfrentar lo que viniera,
Unidos por nuestro amor y la sabiduría duramente ganada de nuestra extraordinaria prueba,